Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Durante los siguientes 60 minutos, esta quedará al descubierto. Con usted al descubierto. Muy buenos días a todas las personas que nos sintonizan a través de su radio actual 107.1 del FM. Estamos en su programa Al Descubierto. Hoy martes muy importante para la toma de decisiones para votaciones en la Asamblea Legislativa. Recordemos que hoy en primer debate se estará proponiendo esta rebaja al marchamo y otras discusiones que ahí están sobre la mesa. También está pendiente ver qué hará el señor presidente en torno al tema de la ley de arrastre. ¿Será que la va a vetar? No, ya él lo prometió en campaña. Están muchos sectores esperando a ver si cumple promesas o si quedan en el olvido. Juan Elgue, muy buenos días, mi estimado colega. Hoy tenemos invitado especial y vamos a hablar de un tema que en tiempos de pandemia lamentablemente se ha vuelto cada día más común. Así es, Eric, muy buenos días a todas las personas que tienen la amabilidad de sintonizarnos por medio de los 107.1 FM de su radio actual. Estamos martes y hoy tenemos un invitado súper especial. Hoy vamos a conversar sobre un tema delicado, un tema que tiene también sus tabúes a nivel social, pero es necesario comentarlo, es necesario hablarlo. Hoy nos acompaña el doctor Humberto Aguilar Arroyo. Él es sociólogo, economista, exdecano de Ciencias Sociales de la Universidad Estatal a Distancia, actual director de doctorado en Derecho de la UNED, investigador y docente de la Cátedra de Sociología. Así que, don Humberto, muchísimas gracias por acompañarnos y hablar sobre este tema de suicidio. También hablaremos un poco de femicidio. Muchas gracias, don Humberto, por acompañarnos. Muy buenos días. Expresarles el enorme honor y expresarles mi enorme honor y gusto de encontrarme esta mañana en este importante programa de radio y disculparme los minutos que he llegado un poquito retrasado. Y es que, como decía Alvin Toffler hace un poco más de 40 años en su libro El shock del futuro, me olvidé de la mascarilla. Algo inaceptable en estos tiempos. Y venía con suficiente tiempo. Casi me hacen un parte porque parqué en zona amarilla mientras compraba la mascarilla porque sabía que no me iban a dejar entrar acá. Y decía Toffler que el ser humano no está acostumbrado a tanta intensidad, y eso es lo que llamaba él el shock del futuro. En un espacio y un tiempo tan corto, y hablaba de los 70, no estaba con la pandemia que hoy tenemos, y decía que la tecnificación había vuelto casi insoportable la vida planetaria, y vuelvo a insistir, 70, y hoy se ha magnificado o se ha intensificado, por decirlo de alguna forma, que un japonés, o más bien creo que es asiático, no sé ahorita la nacionalidad, no preciso específicamente, pero se llama Chul-Han, habla de la sociedad del cansancio, en donde hoy se nos pide un alto rendimiento en todo, incluso hasta en lo marital, hasta en lo sentimental. Hay que rendir, y rendir 3, 4 veces, y en las mujeres aún más. Hay que ser excelente en todo, si no la ley de la competencia te desplaza. Y justamente creo que hoy quería, mi estimado colega, que usted y yo, como profesionales de las ciencias sociales, hiciéramos un pacto, porque sé que este programa es muy escuchado a lo largo y ancho del país, y sé que muchas personas que hoy pondrán atención al programa
quisiera que no fuera solo académicos, sino personas que quizás están con una lápida sobre sus espaldas. Quizás están viendo un día más pensando que no tiene sentido cada segundo que viven, que un mañana tampoco tiene sentido, porque puede ser que mañana es peor que el día de hoy. Entonces, como cientistas que somos, en una ciencia social comprometida con un mundo mejor, pero sobre todo garantizar una calidad de vida. Recordaba ayer, mientras me preparaba emocionalmente, porque académicamente ya hemos tenido suficientes años para esto, pero emocionalmente y espiritualmente decía, ojalá que este programa ayude por lo menos a una persona que esté soportando un dolor que le sea casi irresistible para vivir. Al menos si logramos que hoy una persona tenga una luz al final del túnel, ya vale el boleto. Claro. Y eso me recuerda que un pasaje bíblico donde un amigo teólogo me decía que Jesús hizo un tramo de más de 10 kilómetros y solo hizo un milagro a una mujer. Y en el pasaje ese no se habla de ningún otro milagro, solo a esa mujer. Y él se tomó 10 kilómetros de recorrido. Y bueno, el Hijo de Dios y todo lo que sabemos. Bueno, valió el boleto, me imagino. Uh-huh. Pero a veces yo me pongo en primera línea. Decimos, bueno, qué audición, qué writing va a tener el programa. Pero me dije, no, con una persona que esté sufriendo y si contribuimos a que ese dolor sea menor. Y créame, colega, que mi investigación, que espero pronto sea publicada por la editorial UNED, yo trabajo el suicidio antiestoico, porque sabemos que en la edad antigua se hablaba de los epicuros que apuntaban al placer, que esta vida la teníamos para gozarnos, para el hedonismo, para ser felices, y eso no está mal, muy bien, merecemos ser felices, la vida es corta, ¿no? Pero los estoicos, que tienen mucho en la religión judeocristiana, es contrario. El estoicismo es casi que latigarnos, casi que aceptar, y hay una estrofa de aquella oración católica que dice, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. O sea, una vida cargada de sufrimiento que hay que asumir, que hay que aceptar. La persona suicida no quiere aceptar eso. Y ninguna persona debe de asumirse en un dolor eterno. Y yo creo que eso es una de las características que tiene el suicida. Y yo quería, colega, proponerle a usted, decía, un pacto de profesionales en el sentido de que rompamos las paredes que divide a la sociología de la psicología. Es decir, vamos a mirar por una sola ventana, porque justamente, como lo dice Frigol Capra, uno de los problemas que tiene la ciencia, no solo la ciencia social, sino la ciencia como pensamiento científico, es haber caído en ollitas o en parcelas que no nos dejan mirar el todo. La vida es una. La vida no está compuesta por parcelas. La crítica que se le hacía a los enciclopedistas era que miraban desde una sola ventana. Claro, con poca profundidad quizás, pero miraban ese todo. Con el correr del siglo XVIII en adelante, por el positivismo, caemos en una especialización atroz. Hoy
consultamos a los médicos cada vez más especializados. Y lo que hoy es bueno para el meñique es malo para el pulgar. Entonces, y así lo vemos. El suicida, o más bien el fenómeno del suicidio, no es un fenómeno que podamos verlo desde ninguna prisma especializada, porque lo perdemos. Yo hacía algunas notas por ahí y decía, el problema del suicida o el fenómeno como tal es que lo hemos visto desde la corteza cerebral. Desde la parte más racional. Claro, pero hemos perdido la visión del hipotálamo. Hemos perdido quizás la comprensión del sentir. Don Humberto, pero ¿cómo podemos, ese conocimiento que usted nos habla, cómo desde la parte de la sociología en este caso, desde la psicología también, cómo llevar a la práctica ese conocimiento y realmente apoyar a las personas a un nivel mayor, a un nivel casi que colectivo, para poder abarcar más personas con el tema del suicidio, con el tema de esta presión social que usted nos habla, que cada vez es más fuerte? Yo creo que eso es muy importante, porque el conocimiento hay que ponerlo en práctica, o si no... Claro, claro. Yo quiero proponerle, colega, 7 premisas o tesis que yo trabajo en la investigación del suicidio desde lo sociológico, en el recorrer de los 20 años en Costa Rica. La primera tesis, central de este estudio, es que el suicidio tiene una tendencia suicidiogénica. ¿Qué significa esto? Que no aparece o desaparece de la noche a la mañana. Yo tomo desde el 99 hasta el 2019, y veo un comportamiento similar a las tasas de mortalidad y natalidad y nuxialidad. Entonces hay una racionalidad en las tasas. O sea, no es que hoy aparece o desaparece. Eso me lleva a una segunda tesis, que es un hecho social. El hecho social, aquel clásico de la sociología, Émile Durkheim, en francés, en 1894, escribe sobre el suicidio, una obra que es clásica, basado en estadísticas de Peuchet, un criminólogo más empirista que teórico. Él era encargado de los archivos de los expedientes de la municipalidad o alcaldía de París, y recoge una serie de estadísticas. Entonces Durkheim establece el método sociológico, ¿verdad?, que hoy es usado por la sociología como derivado del método científico de René Descartes, pero él lo utiliza para la sociología, y eso es lo que hace distintivo a la sociología de las otras ciencias naturales, y particularmente de las ciencias sociales. Bueno, el hecho social significa que no está en mi voluntad. O sea, el suicidio se sale como un hecho que se impone al individuo. No nace por voluntad. Por lo tanto, el suicidio no es una decisión individual. Es una presión. Es una presión, correcto, ¿verdad? Es un hecho, algunos lo señalan como imitación, cosa que no es imitación, es una presión, como bien lo señalas. Por ejemplo, Robert Merton habla de la anomia, y lo mismo Durkheim. Pero la anomia, por ejemplo, se distingue entre ambos autores. Robert Merton es estadounidense y Durkheim decía que es francés. Pero distinguen la anomia. Para Durkheim, la anomia es ausencia de valores, lo que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Que Costa Rica o el mundo en general está sufriendo un estado anómico. Hay ausencia de normas, hay una crisis política, lo que hablábamos en el programa. El tema de la disciplina también. Correcto, ¿verdad? Es un estado anómico, los muchachos acá, ok, bien.
Robert Merton habla de la anomia por un problema de expectativas, de alcanzar, por ejemplo, la sociedad, el sueño americano, por decirlo así. O sea, que usted a los 30 o 40 años debe de tener ciertas metas sociales. Y si no las tiene... Es un fracasado, digámoslo claro, así. O quizás en la sociedad tradicional, la muchacha que a los 20 años no estaba casada. La dejó el tren. La dejó el tren. Expectativas sociales, ¿verdad? Entonces viene una presión por eso. Sin embargo, tomando los trabajos de Bauman, el miedo líquido, que él trabaja, ¿verdad? Hoy por hoy no es eso, y me lleva a la tercera tesis. El suicidio no es reflejo del acto mediador. O sea, no es lo que sucede lo que me dispara el suicidio. Y a eso me lleva a una cuarta, que es el suicidio se da en la intersubjetividad, pero se da principalmente en la intrasubjetividad. Entonces ahí se une lo sociológico y lo psicológico, ¿verdad? ¿Por qué? Y voy a poner un ejemplo personal. Una vez tuve la ocasión de viajar con mi esposa y con la familia de ella a Disney World, la tierra de la fantasía, la tierra de los sueños, y tuve unos ataques fúricos de pánico y de angustia. ¿Y quién diría? O sea, ¿cómo se le ocurre? ¿Usted está loco? Y ataques de ansiedad, ¿Ansiedad? En el lugar más feliz del planeta, Ajá, digámoslo de esa forma. Ajá. Entonces, nosotros no somos máquinas. El suicida no responde a una situación positiva o negativa. Incluso podría ser totalmente negativa y no tener pensamientos suicidas. La incertidumbre es el detonador del suicida. ¿Qué hago? Por ejemplo, hay estadísticas y te voy a dejar una copia en PDF de ese trabajo porque está en la editorial, como dije. Por ejemplo, personas que se pensionan en Costa Rica. Incluso hay turismo suicida en Costa Rica, ¿sabías? Eso es nuevo para todos, creo. Gente que viene a Costa Rica a suicidarse. Estadounidenses escogen Costa Rica para suicidarse. Estamos hablando de personas tal vez pensionadas. Sí. Que ya hay un pensamiento más cercano al tema de la muerte y todo esto. Los solteros, hombres de más de 29 años a 49, se suicidan más que las mujeres. Las mujeres mayores a 40 años casadas se suicidan más que los hombres mayores de 40 años casados. Los viudos hombres se suicidan menos. Entonces no es una vida placentera o de pobreza extrema, ¿verdad? Sino que es muy, pero muy complejo. Por eso es que mi enfoque sobre el suicidio lo tomo desde el paradigma de la complejidad, porque no lo puedo ver como causa. Hay niveles socioeconómicos asociados, niveles de pobreza, por ejemplo, asociados con el suicidio, ¿o no? Directamente no. Directamente no. Por ejemplo, yo trabajo ahí y lo podemos ver en otro momento. Relaciono niveles, por ejemplo, de formación económica, formación educativa, el tipo de trabajo que tienen las personas, lo que es las relaciones, por ejemplo, en familia. Hay elementos, por ejemplo, la parte emocional, la parte de relación sentimental es muy importante, eso sí.
la persona que el crimen pasional, más bien el homicidio pasional, y esa es otra tesis que viene, no sé si la cuarta o la quinta, pero el suicidio es la cara opuesta del homicidio. El suicidio es una forma oculta de homicidio. El suicidio en realidad quiere matar a la otra persona simbólicamente. Más en temas de pasional, ¿verdad? Sí, claro. Y bien lo entendería usted como psicólogo, al super yo, al padre. Al castigador. Al castigador. Y ahí viene otra tesis. El suicida no es una víctima, es un delator. Es un delator del statu quo. Y deja una muestra. Me suicido. Es un grito último de denuncia. Y muy simbólico que el 80% de los hombres usan la horca. Usted lo interpretará mejor que yo como psicólogo. ¿Qué es la horca? En el siglo pasado, en la sociedad tradicional, valga indicarlo, el ahogamiento era lo que marcaba el principal móvil de suicidio. Igual en mujeres. En esa época. En esa época. Pero también hay que decirlo, en términos generales, ¿verdad? Tomando el suicidio 100%, diríamos que los hombres se suicidan usando la horca en mayor grado que las mujeres. Las mujeres utilizan el envenenamiento en mayor grado que los hombres. Sin embargo, si tomamos el grupo de mujeres que se suicidan, el 50% de las mujeres también se cuelgan. Ahora, el segundo móvil del suicidio en general es el arma. El tercero es el envenenamiento, ¿sí? El cuarto, ¿verdad?, es el arma blanca. Y el quinto, contrario a lo que los medios de comunicación dicen, es el lanzamiento, es la precipitación. Lo que pasa es que en Nagán, los casos más mediáticos es la precipitación, pero en el resto del país no es así, es la horca. Lo otro que yo te comentaba en aquel programa que tuvimos, yo tuve el honor de compartir con vos, es que nos confunde los números absolutos de suicidios con las tasas sociales de suicidio. San José se presenta en primer orden como la provincia con más suicidios. Sin embargo, cuando aplicamos un depurador como la tasa social de suicidios, aparece Guanacaste. Sería un poquito, digamos, largo detallar, porque sí lo hice por cantones, hasta donde se fue, ¿verdad? Pero sí aparece lugares como Pavas, Tibás, Desamparados. Y uno puede coligar que ciertos niveles de presión, de competencia, del entorno social sí juegan, pero hoy por hoy la presión social escapa a factores determinantes, ¿sí? Aunque las condiciones reales de reproducción de la vida no están determinadas o no determinan directamente el suicidio, ¿ves? Entonces eso es importante. Un saludo para el señor Luis Bolívar, que nos hace su reporte de sintonía desde la bella, hermosa provincia de Guanacaste. También para Víctor Chinchilla, que siempre está ahí diciendo presente a su programa Al Descubierto. También Royal Pizar, directamente desde New Jersey, nos dice: excelente programa, muchas personas con muchos problemas y no reciben ayuda o no permiten que se les ayude. También Patricia Salazar, gracias por tan interesante programa. Voy a escucharlos por la radio, va a pasarse a la señal de radio. También para Graving Alfaro, amigazo, criminólogo.
Por ahí está el colega Gravin también bien pegadito. Y es que, Guanelgue y amigos que nos escuchan, los datos son claros. Acá tengo un informe del organismo de investigación judicial que indica que para el 2018 390 personas se declararon fallecidas por razón de suicidio, independientemente del método que utilizaron, y es una suma alarmante. También por acá tenemos un dato muy interesante que nos facilitó nuestro amigazo Esteban, que es todo un estudioso de este tema de suicidios, y dice que según la Caja Costarricense del Seguro Social o el Ministerio de Salud, para el año 2019 San José cerró con 1.213 intentos de suicidio que no llegaron a su cometido, pero de otra manera se intentó realizar este acto, siendo el Cantón Central de San José el que posee la mayor cantidad de intentos de suicidio con 221, y el cantón de Desamparados en segundo puesto con aproximadamente, dice aquí, 110 intentos de suicidio dentro de esta provincia de San José. Don Humberto, eso es interesante, los datos que nos comenta Eric. Está la ideación suicida, está el intento también, y está ya el suicidio consumado, ¿verdad? Eso cómo lo podemos ver, ese tipo de ideación suicida, el intento realmente, muchas veces no se consuma, pero queda esa sensación, hablemoslo a nivel familiar o a nivel social, de que la persona en algún momento llega a cometer el acto, cuando hay un intento que no se consuma. Claro que sí. Tenemos una serie, vivimos en una sociedad agresora de muchas formas directas, formas manifiestas y latentes. Y déjeme precisar estos conceptos que también son de Merton. Hay una función manifiesta que es totalmente observable, pero también hay formas latentes, como lo ve, y usted como psicólogo lo puede precisar mejor que yo, en la publicidad. Cuando se exhiben modelos en los productos, hay una sutileza tremenda de decir a una gordita no sea gordita, o sea, no se lo están diciendo expresamente, pero el mensaje ahí está, ¿verdad? Entonces, pero por otro lado le invitan a comer chatarra, ¿verdad? Le lanzan esos anuncios, esas formas, ¿verdad? La fashion, ¿verdad? Las modas, pero por otro lado la comida chatarra está ahí. Entonces hay una ambivalencia ahí, un juego macabro, ¿verdad? En ese sentido, la misma presión de los grupos, ¿verdad? La identidad que la persona requiere necesariamente, porque siempre lo he dicho, y a mis estudiantes de primer ingreso de sociología les digo, el ser humano nace, pero la persona se construye socialmente. Hoy somos personas según lo que compartimos. Mi identidad la construyo con otras personas. Entonces, tenemos en Costa Rica muchos mitos. No siempre pensamos que somos lo que las otras personas piensan que somos. Entonces, en esos aspectos tan sutiles, se va construyendo una idea de lo que yo creo que soy, o de lo que creo que debería ser. Y ahí comienza una máquina, ¿verdad?, trituradora de mis criterios, de mis aspiraciones. Entonces, la personalidad y ese trabajo, lamentablemente, la sociedad es muy injusta y ahí también agresora, porque se lo dejan a los papás. Y tras de eso le dice, bueno, es que usted tiene una familia disfuncional. O sea, su mamá
jefe de familia, que en este momento sobrepasa más del 50% de los hogares donde la mamá es jefe de familia. Y no quiero criticar a los hombres, ni mucho menos, pues sus situaciones serán las que son, pero la madre tiene que cumplir muchísimas labores dentro y fuera de la casa, y entonces, pero la sociedad le encarga que ella debe tener la responsabilidad total de ese hijo, de esos hijos. Le critican si tiene varios hijos con distintos de diferentes padres. Y eso me recuerda a la familia simiástica, ¿verdad? La familia primitiva, donde no importaba quiénes eran los papás. La familia, digamos, establecida por el matriarcado, no importaba quién eran los papás, o sea, era una familia colectiva. Entonces no había problema. Pero bueno, el punto es que tenemos personas débilmente construidas para un ambiente social muy agresor, muy competitivo en todos los sentidos. Esa situación que viene no solo de un entorno inmediato, sino de varios entornos, tanto a nivel local como internacional, de una incertidumbre en lo económico, en lo político, en lo religioso, ¿sí? Tenemos yo diría una formación religiosa con todo respeto y estima. Yo tengo mis principios no religiosos, espirituales, por decirlo de otra forma, y respeto los otros credos, pero hay formas muy agresoras también a nivel religioso. Entonces, en lugar de sumar, restan. Entonces, la persona muchas veces no encuentra, digamos, ese apoyo que busca. Me ha gustado a mí a la reciente posición de Francisco, el Papa, de atraer, de mostrar humanidad con las personas, digamos, de un tercero, un cuarto, quinto, no sé, sexo, pero es que antes, por ejemplo, ya las estadísticas, si usted ve las estadísticas del OIJ, ya no hace, en las estadísticas como causa del suicidio, ya no aparece la homosexualidad. Antes sí, entre las causas de suicidio incluía la sexualidad, la homosexualidad. ¿Y era un porcentaje importante eso? No, por eso lo quitaron. No significaba... No. Aunque no descarto. Lo podríamos meter como dentro de estos, el tema pasional. Claro. Ahora, el tema pasional viene por un tema de posesión. Yo aquí lo vinculo con un tema de narcisismo, machismo y de propiedad privada. El hombre, sobre todo, se cree que es su mujer, y así socialmente se establece mi mujer, ¿verdad? Como propiedad exclusiva de, ¿sí? Por otro lado, somos muy vulnerables y la mujer no, porque culturalmente, como hay una permisibilidad de que el hombre le sea infiel a la mujer, pero es menos tolerable que la mujer le sea infiel al hombre, ¿verdad? Es una forma de mostrar una intolerancia. Hace poco nos estábamos cambiando de casa y una de las personas, un muchacho, estaba así como lo vi muy extraño, yo no lo conocía, y entonces yo le dije, ¿qué pasó? Me dice, no, es que anoche no dormí bien. ¿Y qué pasó? Un amigo, yo estaba ahí en la casa de él, y estaban discutiendo porque la esposa de él le dio vuelta en Paso Ancho, por cierto, y él se fue y tomó una navajilla y se cortó la yugular frente a los hijos y desde luego frente a ella. Entonces
vuelvo e insisto, ahí él está diciéndole, cargue con esto, ¿verdad? Usted tiene la culpa, o sea, no es una culpa, es una forma, una vendetta, por decirlo de una forma, por usted me mato. Cargue con esto el resto de su vida. Exacto, ¿verdad? Entonces es un narcisismo en el tanto que yo estoy en usted y dependo de usted y me mato porque usted me está haciendo esto, ¿verdad? Entonces, y además una burla ante el resto de las personas, o sea, le pusieron, perdóneme la palabra, pero es así popularmente, le pusieron los cachos, y hay una serie de epítetos muy fuertes. Sí, es una presión muy grande social la que recibe una persona, si ya estamos hablando meramente de estos temas. Sí. Lógicamente, ya don Humberto nos ha explicado bien que hay otro tipo de presiones, más allá están las presiones de tipo social, inclusive el tema físico. Podemos hablar el tema de esa valoración de la autoestima desde la parte física o de la parte económica, la parte intelectual, que a veces le damos esa evaluación a nuestra propia persona desde esos elementos. Hay personas que se quedan sin dinero de un momento a otro y es tan fuerte el impacto que no se sostienen. Pero ya estamos hablando también de elementos de personalidad, como lo dice don Humberto. Hay una carga social que todos tenemos, porque de eso no se escapa nadie, creo, don Humberto, de esa presión social que existe. Por supuesto. De eso no se escapa nadie, pero de ahí ya depende también, como dice don Humberto, nuestras fortalezas, la forma en que percibimos e interpretamos las situaciones, cómo salir adelante de diferentes eventos. Pero la presión es muy fuerte, y esto me lleva a preguntar algo, don Humberto. Se supone que cuando somos personas maduras, que hemos pasado y hemos pasado por diferentes elementos de socialización, la experiencia que vamos adquiriendo a través de los años, donde ya hay elementos tal vez económicos que pueden llegar a un segundo plano, elementos físicos, donde ya deja de ser tan importante para nosotros qué tan agradables o opuestos podemos ser para el sexo opuesto. Ya esos elementos con edad yo creo que se nos cargan otros elementos más importantes a la vida. Pero hablemos de la adolescencia, donde ya sabemos que es una etapa de la vida conflictiva, donde hay una búsqueda de identidad y donde esas cargas, esas presiones sociales son más fuertes. Todos lo vivimos porque todos fuimos adolescentes. ¿Qué podemos hablar del suicidio en adolescencia? Hay mitos también referente a esto. Sí, colega, desde luego, dentro de las estadísticas, ¿verdad?, que es lo que yo puedo decir en este momento, las Naciones Unidas en otros países que también revisé, pues hace una gran preocupación por la adolescencia, sobre todo aquellos chicos menores de 17 años. Sin embargo, en Costa Rica no tenemos, por lo menos porcentualmente, una inclinación a eso. Más bien, gráficamente, tenemos una góndola, o más bien un tipo de figura, ¿verdad?, como ensanchada en el medio, y se reduce en las partes extremas, tanto a nivel izquierdo como derecha. Como una campana. Como una campana, claro. Entonces, en la parte izquierda están los porcentajes de suicidio en menores de 17 años. Y en la parte derecha final están los suicidios de personas mayores a los 60 años. Que no, a veces dice, es que ya es viejito y entonces va a tender a deprimirse, y entonces no, en realidad. Y son menores los suicidios, y a veces tienden a igualarse según los años, el suicidio de los adolescentes con el suicidio del adulto mayor, digámoslo así. ¿verdad? No, más bien el suicidio en Costa Rica y bueno, en general en el mundo, es en esa etapa competitiva, de ese, yo le llamo el adulto joven, que está entre los 29 a los 49 años, ¿verdad? Porque es una etapa de consolidación, de lucha, de competencia, de afirmarse, por decirlo así, que es hay una guerra, ¿verdad?, por ser alguien, ¿verdad? No obstante, estaba escuchando hace poco un programa de los Vibris,
que es interesante que en Talamanca se hizo creo que en el 2018 se dio una alerta de que en la comunidad Bibiri se estaban suicidando jóvenes, ¿verdad? Sí, fue, digamos, una explosión que se dio ahí, pero por lo menos en el 19 no, ¿verdad? Lamentablemente las estadísticas de la OIJ, que es la única en los anuarios estadísticos, son muy reticentes. Ellos guardan con mucho celo las estadísticas. Yo, para poder trabajar las estadísticas del 2019, me costó mucho obtenerlas. Y sobre el COVID lo que ha hecho son algunas, y te puedo dejar un artículo que saqué sobre pero es especulativo si se quiere, porque no tengo datos del 2020. Hoy, por lo menos en el 2019, Limón no tiene esos porcentajes que sí tuvo en el 2018. Pero para concretarme a la pregunta tuya, Costa Rica, por lo menos hasta el 2019, no tiene las preocupaciones. Sí hay, y bien lo decía el compañero, muchos intentos, ¿verdad? Pero son más porque por cada suicidio consumado hay alrededor de entre 8 a 10 intentos de suicidio, ¿verdad? Que se dan. Y por otro lado, antes existía una normativa en el Código Penal donde una persona que intentaba suicidarse tenía que ir obligatoriamente al psiquiátrico para recibir un seguimiento. Ahora ya eso se quitó. O sea, no. Pero curiosamente se mantiene entre las estadísticas criminales el suicidio. Ya no es un delito, porque no se puede castigar a alguien que se suicida, pero sí debería dársele un seguimiento, un apoyo a las personas que intentaron suicidarse y que por lo tanto necesariamente requieren un apoyo. Por acá nuestro amigo Humberto Campos, directamente desde Desamparados, dice: muy interesante el tema de hoy. Como cristiano me lleva a un cuestionamiento muy profundo. Esto porque, según el experto, no obedece a una decisión personal, sino más bien a una respuesta de una presión involuntaria. Muy interesante esa filosofía del experto. Sí, yo quisiera al tocayo, a Humberto Campos, sí, a Humberto Campos, que decirle que hay un análisis, y cuando salga el libro me encantaría que él lo lea, porque hay un trabajo que hice sobre el suicidio en la Biblia. Aparece muy poco el caso de Judas Iscariote. Hay otro caso en el Antiguo Testamento, y que ahorita no preciso, pero son muy pocos. En la antigüedad, el esclavo no era, se veía un descrédito para el amo que un esclavo se suicidara. Era algo indigno que un esclavo se matara. Era así como quizás ahora, ya menos tal vez, que un padre de familia diga: mi hijo se suicidó, porque ¿dónde estaba usted? Y, bueno, el esclavo, recuerden que familus no era el tipo de ahora que le llamábamos familia. Familus eran los esclavos. La familus en la antigua Roma era todo lo que tenía que ver a su alrededor. No era sus hijos, su esposa, sino que todos los esclavos eran familus. Entonces, un familus que se mataba era algo imposible. Le podía decir al amo: máteme, pero él no podía matarse. Esa relación se pasó en el discurso religioso. Al ser nosotros creación de Dios, el amo pasa a ser Dios. Por lo tanto, no podemos nosotros quitarnos la vida. En la antigüedad, en el siglo XIV, XII,
era arrastrado, está en el libro también y está documentado, era arrastrado y doblemente matado el suicida y quemado todos sus bienes y se le negaba todo oficio religioso y condenado desde luego de que pues se iba a los infiernos, porque en el 66 que me encontré una noticia del periódico La Nación, una muchacha, secretaria del Ministerio de Agricultura, se dispara y adivine a dónde, en la catedral. Entonces no solo fue un suicidio, sino un sacrilegio, y cerraron por varios días la catedral para limpiarla de cabo a rabo, ¿verdad?, con agua bendita, porque eso es otro tema. Se creía, y yo pienso que se sigue creyendo, que el suicida es un poseído, ¿verdad? Es un acto que lo poseyó y tiene mucho de mito y de dogma. Perdón, por acá nuestro amigo Ricardo, que siempre está pegadito a su programa Al Descubierto. Las personas que se suicidan, imagino, deben ser múltiples, y aquí viene una consulta. ¿Será que las personas no quieren vivir o será que las personas ya no quieren seguir viviendo la vida en el contexto en el que viven? Claro, y gracias por excelente pregunta. No, lo que no quieren es seguir teniendo el sufrimiento que tienen. Y no es carencia de, sino de significación. Han perdido la significación de las cosas, de las personas. No les representa, puede ser mucho o poco. Pero sí, no podemos hablar de situaciones, bueno, en algunos elementos hay situaciones económicas, pero es la percepción o la interpretación que tienen de las cosas. Lo perdieron. Es una sequedad de alma. Los psiquiatras y los psicólogos y también nosotros como sociólogos no sabemos responder a dónde quedó. Sartre hablaba del vacío existencial, en anomia. Bueno, creo que es un gran reto para teólogos, psicólogos, psiquiatras, médicos y todos aquellos que queramos realmente trabajar en esto. Aquí no hay nadie que se descalifica. El único que se puede descalificar es aquel que venga con dogmas y con cosas totalmente decir, esta es la verdad. No podemos, porque actualmente en el mundo está llegando a 1 millón de personas que se suicidan año a año. En Costa Rica los días que... Es que es interesante. Por ejemplo, en la antigua Grecia, año a año se dedicaba al final del año una fiesta al dios Tano, para celebrar el cierre del año. Por eso es que el dios Tano tenía 2 caras, una que miraba hacia el pasado y otra hacia el futuro. La cara que miraba al pasado era una cara triste, y la cara que miraba al futuro era una cara como de sorpresa, la incertidumbre. Y por eso es que ahí es donde viene la persona de 2 caras, del dios Tano. Entonces, pero que quiero nada más es concretar rápidamente, porque yo veo que ya lamentablemente se nos va el tiempo, pero nosotros vivimos como una dualidad, ¿verdad? Temiendo, o más bien insatisfechos por el pasado, por lo que pudimos haber hecho y no hicimos, porque nos arrepentimos, porque sentimos una gran culpa, que hablan los pensadores de la India, que en el cristianismo cargamos mucha culpa, ¿verdad? Y también pensando en un futuro incierto, cosa que sabemos que no sé si uno se preocupa mucho de cosas que pueden pasar y a veces no pasan. Y no llegan a suceder, ¿verdad? Sí. Entonces, ese dios Tano ahí. Lo que quería decir es que los días en que existen más suicidios es entre finales y principios de semana. Son los domingos y los lunes. Los meses de mayor nivel es en septiembre y octubre.
Entonces, hay que hacer más análisis, desde luego, ¿verdad? Hay que hacer más análisis para ver por qué esos comportamientos en esos días y por qué en esos meses. Por acá Mari Pesquín, a quien le enviamos un saludo allá hasta Israel. Ella siempre nos escucha desde Israel, haciendo mención o aunado a lo que usted decía del tema bíblico. Ella nos dice acá que Aitofel se ahorcó después de que Absalón, el hijo del rey David, dejó de seguir su consejo. Exacto. También Zimri se prendió fuego después de que fracasó su rebelión. También un saludo cordial a Alexander Rivera, que dice: qué programazo, saludos. Nos gana el tiempo, mi estimado Juan Elguer. Sí. Don Humberto, esto es un tema para trabajarlo por muchísimo rato. Yo creo que se nos fue muy rápido esta hora. Es muy lamentable que el tiempo pase tan rápido en el programa, porque nos gustaría hablar muchísimo más y llegar a la esencia de todo esto. Usted lo dijo al inicio, ¿cómo podemos? El conocimiento está, hay estudios, hay estadísticas, hay un montón de elementos a nivel académico que se puede hablar, pero estamos hablando de personas, estamos hablando de la esencia, de la mente, del espíritu, digámoslo de muchas formas. ¿Cómo podemos ayudar para terminar, cómo podríamos empezar a ayudar a las personas para que cambien esa percepción, la interpretación de las cosas, sabiendo que el principal problema desde su óptica puede ser toda esa presión social que tienen muchas personas? Claro. La podemos ayudar con la escucha. No necesitamos ser terapeutas. A veces la persona no tiene los medios, o a veces sí los tiene, pero no tiene ni siquiera de mover una mano, ni siquiera de lavarse la cara. Pero tal vez tiene quizás a alguien, pero ese alguien le falta la disposición, porque escuchar a alguien es darle vida, es desprenderse de mi egoísmo para prestar mis dos orejas, porque vivimos en un mundo presionado, utilitario, en donde yo quiero apretar las teclas de esta computadora y en microsegundos que la pantalla se me desplace y en otros microsegundos obtener el resultado. Y cuando encontramos una persona agobiada, imbuida, totalmente pero créanme que yo he colaborado no solo escribiendo, sino escuchando a otras personas y dejar que esa persona, lo decía Freud, esa catarsis, ¿verdad? Que tire. Usted no le diga nada, simplemente escuche. Claro. Muchísimas gracias, don Humberto, por su participación el día de hoy. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron a través de las distintas redes sociales y a través de la señal para todo el país de Radio Actual 107.1. Mañana tendremos invitada de lujo, nos acompaña Cindy Ramírez directamente desde la Caja de Pandora para todos esos seguidores que tiene ella. Una cordial invitación. Vamos a estar hablando de los temas que a ella le apasionan, de lo que ella es experta, y esperemos que acompañar mucho. Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Esta ha quedado al descubierto. Al descubierto.